Buenos días, hoy les presento a Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Su nombre en arameo es Tomás, pero en griego le decían el Dídimo. Dídimo significa gemelo o mellizo. Al parecer tenía un hermano o una hermana que eran gemelos, pero las escrituras no lo identifican. Pero Tomás era uno de los discípulos de quién? De Jesús. Uno de los discípulos de Jesús. Muchos piensan que, wow, ser un discípulo de Jesús y andar con él y estar con él era algo grandioso, feliz. Eso lo era, pero también era peligroso. Todo el mundo dice, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero seguirlo, me hubiese gustado estar en esa época, andar con Él, pero muchas veces no sabemos lo que decimos. Andar con Él en esa época era, como les digo, peligroso. En una ocasión, en el capítulo 4 de Lucas, Jesús se encontraba en Nazaret y tuvo que salir de allí. ¿Saben por qué? Porque querían tirarlo desde una cumbre. Muchas personas no creían en él. En Juan capítulo 10 también vemos que mientras él estaba en Judea, tomaron piedras para apedrearlo. Jesús tenía que huir, salir de los sitios muchas veces y sus discípulos estaban con él y también tenían ese peligro que corría él, el que lo fuesen a apedrear también. Cuando se entera de que su amigo Lázaro se está muriendo, él dice, vamos a regresar a Judea. Y los discípulos mismos no querían regresar porque él sabía que habían salido de allí huyendo. Y en ese momento es cuando Tomás hace una declaración bien importante. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, verso 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Wow. A veces, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Simón Pedro, de Mateo, de algunos discípulos y poco hablamos de Tomás. Y lo que decimos es, Tomás era incrédulo. Tú eres como Tomás. No, mira. Él dice, vamos para que muramos también con él. Tomás fue valiente, leal, era fiel hasta el final. Estaba decidido, mientras él era un discípulo de Jesús, estaba decidido a seguirlo en lugar de abandonarlo. Él decía, no, vamos a ir nosotros también con él. Si tenemos que morir, vamos a morir con él. Él estaba allí dispuesto. Pasaron unos días y Jesús en el capítulo 14, de ahí del Evangelio de Juan, él empieza a hablarles del camino, de en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo voy a ir para allá, y si me voy a regresar para buscarle, voy a preparar el lugar para ustedes. Y empieza a decirle, y dice, ¿y sabes a dónde voy? Y sabes el camino. Y ahí también vemos a Tomás hablando. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues vamos a saber el camino? Él estaba preocupado. Dice, Jesús está hablando de que se va, pero ¿para dónde se va? ¿Y por qué se va? ¿Cómo nosotros vamos a seguir ese camino? No sé qué camino vas a coger, no sé para dónde vas, Señor. Mucho menos voy a saber el camino. O sea, la sola idea de pensar que Jesús se iba, a él lo dejaba como paralizado. Se va y qué voy a hacer yo. ¿Sabe? Como que no se veía, visualizaba sin Jesús. Él era un discípulo fiel, leal, siempre estaba allí a su lado. Así que Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un versículo que muchos sabemos. Él le dice, mira, tienes que seguirme a mí. Yo soy el camino. Yo te voy a mostrar ese camino. Después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Pero después de la muerte, antes de él saber que Jesús había resucitado, Tomás estaba muy triste
porque él se sentía abandonado. Bueno, todos los discípulos tuvieron un periodo de tristeza. Cuando una persona con quien tú compartes tanto en tu vida, con quien tú estás día y noche, con quien tú te pasas, con quien tú aprendes, con quien tú ríes, lloras, se va de tu lado, eso te deja un dolor bien profundo. Y así estaba Tomás. Estaba con un dolor tan profundo que se aisló, se alejó de los discípulos porque el estar con los discípulos le traía tantos recuerdos. Y en ese momento Jesús se presenta frente a los discípulos, pero Tomás no estaba. En el capítulo 20 de ese Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Wow. No estaba con ellos porque, les digo, estaba muy triste. Entonces el verso 25 dice, le dijeron pues los otros, o sea, Tomás estaba con el corazón destrozado, pero los demás discípulos fueron a buscarlo, fueron a avisarle y le dijeron, Tomás, al Señor hemos visto. Lo hemos visto, o sea, fueron a decirle, vino, se presentó con nosotros, está vivo, resucitó. ¿Saben qué dice Tomás? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea, la visión que Tomás tenía era lo que él había visto. A Jesús lo crucificaron. Yo sé que murió en la cruz. Yo lo vi allí, crucificado. ¿Cómo tú me vas a decir que lo acabas de ver vivo con ustedes? ¿Cómo yo puedo creer esto? Mira, yo tengo que ver esas manos y meter mi dedo en esos. Tiene que tener unos agujeros de esos clavos tan profundos. Y cuando yo vea y yo sienta, entonces yo voy a creer. Hasta que yo no lo vea, yo no lo creo. Ese era Tomás. ¿Por qué? Porque él lo había visto. Quizás de lejos. Lo había escuchado, había andado tanto tiempo con él. Que se sentía, me abandonó, ¿qué voy a hacer yo ahora? Y él dice, mira, hasta que yo no lo vea y yo pueda meter mi mano en esos huecos ahí de los clavos que dejaron, yo no voy a creer que realmente está vivo. ¿Y sabes qué pasó? 8 días después, se presenta Jesús nuevamente, estando Tomás con los discípulos. Ya Tomás no estaba aislado, ahora pues estaba regresando a estar con los discípulos, a compartir con ellos. Y Jesús le dice, verso 27, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Por eso nos llamamos creyentes, ¿verdad? Tenemos que creer por fe. Hay muchas cosas que a veces uno dice, wow, pero tenemos que aprender a creer sin ver. De oídas te había oído, ¿verdad? Te había visto. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas son tan difíciles de creer, quizás, pero se cree por fe. Por fe nosotros sabemos que Él resucitó. No solamente por fe, muchos testigos lo vieron. Y entre esos testigos fueron los discípulos también. Y nos han dejado plasmado en la palabra ese testimonio de saber, Él resucitó. Él no se quedó muerto. Y en ese momento Tomás hace la declaración más grandiosa. Verso 28, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Es nuestro Dios, pero también nuestro Señor. Él gobierna nuestras vidas y quiere gobernar también en la tuya.
sé un creyente y no incrédulo. Así como Jesús le dijo a Tomás, aprendamos a creer cada una de estas palabras que el Señor nos ha dejado plasmadas. Dios le bendiga.